Muy buenos días con todas, con todos. Es un gusto también volver a participar en la semana de Gobierno Abierto. El año pasado también fue todo un evento donde como Red Académica de Gobierno Abierto sumamos, colaboramos con la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta del día de hoy está bastante clara, ¿no? Eh, Hablemos sobre gobierno abierto para luego ver el Perú y en función de ello tratar de compartir algunas iniciativas, temas que espero sean de su interés y que se pueda mostrar a partir de ello que gobierno abierto está en cualquier entidad pública y que debemos asegurarlo y ese es el objetivo, ¿no? Más o menos compartir estas propuestas. Nos debería tomar unos 45 minutos, trataré de que sean 40 porque hemos empezado un poquito con unos minutos de retraso. ¿Por qué aparece el término buca? Porque ustedes dirán, oye, pero es innovación, sí, pero en la realidad ustedes tienen que tomar en cuenta que estamos en un momento de gobernanza y de democracia compleja, ¿no? Es volátil, hemos vivido estos años con muchos cambios, con mucha incertidumbre también, son ambientes complejos de gestionar, los que estamos en la función pública lo entendemos bien y creo que todos entendemos que hacer lo correcto y trabajar en pro de la ciudadanía no siempre es tan directo y claro como uno esperaría y a veces puede ser hasta un poco ambiguo cómo nos movemos. El gobierno abierto trae, digamos, busca asegurar, traer iniciativas para robustecer la apertura, la rendición de cuentas, el trabajo colaborativo, la integridad, el uso de tecnologías y con ello hacer de nuestro Estado, que todos lo formamos parte, un poquito mejor para todos, que además entienda lo complejo que es gestionar el Estado, ¿no? Quienes tenemos suficientes años de la función pública y quienes también están empezando, tienen muy claro que esta lógica, este principio de legalidad solo nos permite hacer aquello que nos es planteado, estructurado, permitido en función de alguna norma de constitución hacia abajo, nos pone ciertas restricciones y sobre ello las complejidades naturales de las diversas aproximaciones, intereses y temas que no siempre son fáciles de gobernar. Eh, la alianza, y lo decía Verónica, empieza en el 2011. Hablamos de la alianza ahora para entender hacia dónde estamos nosotros vinculados. Gobierno abierto en Perú empieza porque surge un interés del Perú de sumarse a esa naciente alianza del gobierno abierto para con los países construir estas propuestas de cambio, estas herramientas de mejora. Y entonces nosotros también dijimos, vamos el 2011 y el 2012 sacamos nuestro primer plan de acción de gobierno abierto, que es como la herramienta que la alianza plantea como necesaria para identificar compromisos y construir en función de ello un cambio a nivel de políticas públicas y de servicios. Hoy está en más de 76 países y además cuenta complementariamente con más de 106 gobiernos subnacionales, en nuestro caso regionales o locales. Tuvimos el caso de La Libertad y se están sumando algunas municipalidades ahora. ¿No? Hay más de 5.000 compromisos asumidos en esto poco más de una década y es un esfuerzo importante el que se lleva adelante. Hay además una gobernanza interesante dentro de la propia alianza porque tenemos a la sociedad civil representada también con los países y en una suerte de paridad logramos generar un equilibrio, ¿no? Como el ciclo es bien interesante y ese es un tema, obviamente, que podría dar para mucha discusión, ¿no? Aunque hay un método y hay prácticas y hay principios que cada uno de los países lo trata de incorporar en su propuesta, que son bastante diferentes país a país, la lógica y las recomendaciones después de 10 años que nos hace la alianza es que estos planes que son nuestras llaves para entrar y mantenernos en este gran grupo de países, implica tener un equipo fortalecido, construir un equipo multisectorial que nos ayude a tener esa mirada de lo público, de lo privado, de lo social, ¿no? Construir en función también de mirar el territorio, de hacer un proceso que todos conozcan, que todos tengan que saber en qué etapa están, qué resultados tienen, trabajarlo no en gabinetes, sino con las personas, con las organizaciones
identificar necesidades, identificar luego también propuestas, intereses, validarlos, priorizarlos, porque no podemos cubrir todo, plantear en función de ello ya una propuesta que tienen que llevar adelante principalmente las entidades públicas, ciertas entidades públicas. Hoy tenemos algunos sectores representados en el quinto plan de acción que vence este año, y no es solo aprobarlo, sino obviamente mantenerlo, compartirlo, monitorearlo, aprender, difundir, hacer que esto sea un elemento vivo. Pero, y esta es una lámina del buen Álvaro Ramírez Alujas, que lo tuvimos el año pasado en la Semana de Gobierno Abierto. El gobierno abierto es un camino, no es un fin. El camino es la apertura, el camino es la toma descentralizada que responda a modelos heterogéneos del territorio y necesidades heterogéneas también, ¿no? Que genere valor, mucho menos vertical, más horizontal. Todos estamos, la co-creación, que es uno de los elementos que se impulsan con más fuerza, implica, no es yo veo al ciudadano lejano, no, yo trabajo con la ciudadanía, con representantes de ellos, en la construcción de servicios, en la mejora de servicios, en el aseguramiento de nuevas realidades. Y esto es dinámico. O sea, las realidades van cambiando, tenemos que ir acompañando todo ese proceso. ¿No? En el país ya tenemos también como más de una década, entonces tenemos varios aprendizajes. Esta es otra lámina de Álvaro, y lo que busca verse acá es que el solo hecho de decir transparencia, no, claro, tenemos la ley de transparencia, tenemos el portal de transparencia, tenemos la autoridad de transparencia, el tribunal de transparencia, es súper bueno y es más que necesario, pero la transparencia, como la participación, como la colaboración, la innovación y todo, también es necesaria de verla desde desde este enfoque usuario, con las personas, para las personas. Entonces, ¿cómo la transparencia se plasma además de ese derecho de acceso a la información? Bueno, ponlo en lenguaje llano, ponlo en función de quizás videos, dashboards, o sea, tableros de control, de seguimiento, ponlo en función de infografías, de cursos, de espacios también de trabajo colaborativo, de seguimiento de iniciativas, de coproducción de propuestas, de validación, de fiscalización, de innovación. Innovación abierta conversa muy bien con gobierno abierto, entendiendo que no solo nosotros tenemos todo lo que se necesita para mejorar una propuesta de servicio y demás. Todos, la ciudadanía, las empresas, las universidades. No, vengo representando justamente a la red académica de Gobierno Abierto Internacional y dirijo este capítulo buscando que en el país también movilicemos estas expectativas y construyamos, acompañemos al Estado a construir soluciones. Tenemos además del 2016 y siempre resaltamos, esta carta se empezó en Perú en el 2015. En el 2015 hubo el CLAT, creo que fue los 20 años del CLAT, y en ese congreso latinoamericano nos reunimos un conjunto de especialistas en esa época y comenzamos una discusión que luego otra vez Álvaro Ramírez Alujas pudo asegurar, validar con diversas organizaciones y personas y proponer la Carta Iberoamericana, que sirve como un paraguas para entender, por lo menos en nuestros países, porque esto lo firman también los países, qué podemos entender de gobierno abierto. Y comienzan las palabras recurrentes, ¿no? Se entenderá por gobierno abierto como el conjunto de mecanismos, de estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, conceptos importantes, basados en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrado e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas para fortalecer la democracia, el enfoque buca, ¿no? de lo que estamos viviendo, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, eso se tiene que plasmar en propuestas que vayan de políticas hacia ya mecanismos, intervenciones puntuales. Eso se decía el 2016. Nosotros, justamente desde la Secretaría de Gestión Pública, se construyó la primer política nacional de modernización de la gestión pública al 2021, se aprobó el 2013, y ya poníamos al gobierno abierto como un eje transversal.
que apoye pues a los temas de planeamiento, de presupuesto, de organización, de personas, de seguimiento, igual que el gobierno electrónico en esa época, que hablaríamos ahora de gobierno digital, y la articulación interinstitucional. ¿Y qué decíamos de ese gobierno abierto? Algo que va a sonar recurrente ya en la presentación. Un gobierno abierto es aquel que se abre el escrutinio público, que es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, que es capaz de responder a demandas y necesidades, por tanto tiene que abrirse a escucharlas, a recabarlas, a sondear por dónde vienen los mayores, diríamos en otros espacios, dolores, y rinde cuenta de sus acciones y resultados. También es aquel donde la sociedad civil y los ciudadanos pueden obtener fácilmente información relevante y comprensible, totalmente vinculada a la transparencia, como pedido, como derecho, pero también como una transparencia proactiva. El Estado, las entidades públicas que lo conforman pueden y deben buscar, más allá de los pedidos que se hagan, qué aspectos podrían ser de utilidad y valor a la ciudadanía que no estemos publicando o entregando, y en función de ello tomar esas acciones. Por otra parte, también es una suerte de rendición de cuentas, interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los servidores públicos, pero también participar en el proceso de toma de decisiones. Y eso en la realidad es también muy bonito y necesario. Creo firmemente que la participación es un espacio que tenemos que seguir fortaleciendo en el país. Hay cada vez más algunas iniciativas muy interesantes, pero creo que tenemos que tomar una acción más concreta. Y por tanto, si todo eso se cumple, el gobierno abierto, una entidad pública abierta, es aquel que garantiza, promueve la transparencia, participación, integridad, que aprovecha los poderes de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Y bueno, para ello tenemos que tener información accesible, relevante, completa, confiable y objetiva. Tenemos que tener, y es un espacio que también el Perú fue de los primeros en tener, un espacio multiactor. Entiéndase, ya, hay una rectoría funcional, hay una función que la Secretaría de Gestión Pública cumple en función de llevar adelante las propuestas de gobierno abierto como un tema amplio y robusto, pero se busca que un equipo externo, representantes de distintas organizaciones que pueden estar vinculadas como que pueden ser complementarias, sumen en ese proceso de impulso y también de seguimiento y construcción de nuevas iniciativas. Y para eso el Foro Multiactor se crea también en el 2012 y sigue, bueno, con distintos cambios, porque además es un proceso que se va alimentando de nuevos actores, que se van sumando, otros salen en procesos de elección, y tenemos, por tanto, una mirada más independiente que también acompaña el esfuerzo del país en torno al gobierno abierto. Hablaba de la política aprobada en 2013. Bueno, tenemos también la política nacional que el 2022 se aprueba, que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que plantea enfoques, que robustece la mirada y ya habla de Estado abierto, concepto que además se discute del 2015 en adelante en Latinoamérica, sobre todo porque había una confusión conceptual, ¿no? Porque algunos sentían que decir gobierno abierto era solo trabajar en entidades del Poder Ejecutivo y gobierno nacional, regional y local, cuando es igual de importante en el poder legislativo y en el poder judicial, que ya en otros países ya estaba parlamento abierto y hay una sucesión de parlamentos abiertos y también de justicia abierta. Entonces, Estado abierto logra hacer ver que los tres poderes del Estado y todas las instituciones públicas tienen y deben tener propuestas acordes al gobierno abierto y ojalá llevadas a la operación, al ciudadano, a quien nos necesita, no solo en grandes y bonitas y necesarias marcos de política que debemos luego implementar, ¿no? Como ya queda claro, entonces, los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la colaboración son más que connaturales con el concepto de gobierno abierto. Y este orden, además, es porque para muchos países, transparencia y rendición de cuentas son aspectos que les pueden sonar mucho más claros y se pueden manejar mucho más a nivel de la propia ciudadanía y los actores en la sociedad.
¿no? Ya saben que es un derecho, ya saben que pueden exigir, que solicitar y demás, y también aprovechan ciertos espacios de rendición de cuentas, que obviamente se puede trabajar muchísimo aún sobre ello. Ya cuando decimos de participación, probablemente en nuestro país decimos, ah, claro, presupuesto participativo. Y algunos más dirán, ah, claro, son los consejos de participación regionales, ¿no? Y demás, o locales y eso. ¿Y qué más hay? Ah, bueno, sí es necesario, ¿no? Pero ¿y qué otros espacios hay? Y sí hay otros espacios, pero no son necesariamente tan conocidos. Y creo que también, y lo decía un poquito antes, eh, construir espacios de participación donde nuestro público objetivo, nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestras universidades, etcétera, a quienes nos debemos, se acercan a nosotros y nosotros nos acercamos a ellos para entender cuáles son sus necesidades, tomar acción concreta y ojalá construir con ellos es un gran reto. Y ahí ya avanzaríamos un poco hacia esa colaboración, espacios de co-creación, ¿no? También de co-diseño de políticas. Son temas que nos van a enriquecer sí o sí. ¿Que va a tomar un poco más de tiempo? Sí. ¿Que puede implicar quizá más recursos? Sí, pero el retorno en valor, en este caso valor público, es mayor, porque estás hablando con quienes reciben y reciben quizá un servicio que no es el idóneo para ellos. Y te están diciendo, mira, a mí me interesa y puedo y me serviría mucho si lo planteas de esta manera y de esta otra, que me llega en esta forma y eliminas estos temas y ves que esto y esto te lo podrías hasta, nos está generando más bien un dolor, no nos sirve, nos afecta. Ah, no lo sabía. Bueno, trabajemos sobre ello. Y aquí, bueno, hay diversos ejemplos sacados de un documento del BID de Nicolás Dassen con Álvaro Ramírez, eh, que es de los primeros que plantean las primeras propuestas sobre ello también. El año pasado, Mila Gascó, una especialista española que reside ya en Estados Unidos, en Albany, que trabaja en el CTG, en el Centro de Tecnologías Gubernamentales de Estados Unidos, nos decía, el gobierno abierto es un modelo que persigue maximizar el valor público, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y colaboración, priorizando el uso de tecnologías. Y quienes han seguido a Mila entienden que ellos de hecho, se han construido propuestas desde gobierno electrónico, desde interoperabilidad, desde justamente transparencia. Son temas que se van articulando y hemos podido acompañar, creo, muchos de nosotros esos procesos en los últimos 15, 20 años de cómo hemos ido trayendo a las instituciones públicas propuestas que se comienzan a articular con los años unas con otras, dándole un valor muy, muy grande si lo sabemos aplicar. Gobierno abierto es una apuesta de cogobierno, como le iba diciendo, porque no solo instaura a un gobierno una manera de gobernar más dialogante, con más equilibrio entre el poder de los gobernados y digamos, el gobierno y los gobernados, o sea, el gobierno y la ciudadanía y todos los actores de la sociedad en su conjunto. Implica hacernos más responsables también de esa relación. Implica dar voz a una ciudadanía que se vuelve con ello también un poco más responsable de lo que resulte de este proceso. Es un cambio en el diseño, estructura y cultura. La cultura, sobre todo, porque es necesaria la apertura, el ceder un poco ese poder de decisión, decir, bueno, esto es lo que se necesita. ¿Estamos seguros que ello es así? Siempre. Habrá formas de mejorar aquello, trayendo ese conocimiento, necesidades, formas de ver desde otras posiciones, actores que pueden estar fuera de nosotros. No, eso toma tiempo. No, es para qué. Yo sé lo que ellos quieren. Ah, ok. Vamos. Si nos damos cuenta, nos vamos acercando a qué queremos que sea este gobierno abierto. Y como ya lo decía, el Estado abierto. Pues, ¿no? No es un constructo solo de la RAGA, solo del OGP, ya es una aproximación de OCDE, ¿no? Y entendemos el valor ya de ver a todos los poderes y también obviamente los organismos constitucionalmente autónomos y todos en general trabajando en estas líneas. Es necesario también hacernos ver que nosotros como países y como organizaciones también deberíamos ser un poco más sensibles a las propuestas de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso de gobierno abierto,
su mayor énfasis está en el objetivo, en la ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas, y también suma en la 17 de alianzas para lograr los objetivos. Y ahí vemos pues la participación, la transparencia, la rendición de cuentas como resaltadas en estos objetivos. Solo para mirar, no vamos a profundizar en los ejemplos para tratar de llegar a la propuesta, pero podemos ver que mientras más cercano es poner estos principios de transparencia, de participación, ¿no? De colaboración, de alcance al ciudadano, a la ciudadana que está allí esperando un poco del servicio público, nos damos cuenta de su valor. En este caso es algo que, y debo decir, el Perú, desde el Ministerio de Salud en su momento, hace años, y desde una organización de la cooperación canadiense, impulsaron en sus espacios un servicio similar, en el sentido de hay muchas madres gestantes que necesitan conocer su proceso, es decir, entender qué está pasando en su proceso de gestación, cuándo pueden recurrir a un médico, a una posta, dónde se encuentra, si se sienten mal, con quién se comunican, pueden activar en un espacio para que les vayan a acompañar a buscar ante una emergencia y reducir, ¿no? En este caso, en Indonesia se hizo algo similar hace pocos años y tenían un alto nivel de mortalidad, ¿no? Entonces se generó un aplicativo donde con espacios de transparencia y fortalecimiento de la información en función de ponerla en un lenguaje llano, de cualquier ciudadana que puede no tener necesariamente la instrucción suficiente, tener también un vínculo y una red de colaboración, que eso sí nos faltaría quizá, donde no solo estamos con las costas, sino asumir que existen otros actores que pueden ayudar a acompañar el proceso y tener un control uno a uno con la posta correspondiente para saber cómo va su proceso de gestación. Todo ello acompañado, o sea que hay tecnología, aquí hay transparencia, aquí hay un poco de participación para fortalecer eso y resultados claramente positivos. En Chile, mucho de los temas de participación, de propuestas, de construcción colaborativa, de mapeo de servicios, de propuestas de cambio, todo siempre en un marco del gobierno abierto, ¿no? Enfocados en mayor participación y colaboración. Nosotros en Perú el año pasado, con la Contraloría General, se hizo esta hackathon, ¿no? Pensando en el peor escenario, ¿no? En un escenario donde el niño costero venía a generar desmanes que para bien de todos no sucedieron, pero necesitábamos esos ojos en el territorio porque sucedían digamos, las grandes afectaciones climáticas iban a generarse, se iban a liberar seguramente, en excepción, formas de contratación y otras que debemos saber, pues naturalmente, que se presta para que algunos malos elementos se aprovechen y su interés individual prime sobre el interés general. Y aunque uno diría, oye, pero son los peores momentos donde necesitamos más acción del Estado. Bueno, hay gente que se aprovecha de ello, como fue en la pandemia también. Entonces, la Contraloría en ese caso construyó la propuesta de la hackathon, que además tuvo el gusto desde el espacio más de la consultoría de sumarnos y apoyar el proceso, pero era un proceso básicamente de participación y la Contraloría, además de la iniciativa, puso sus equipos justamente de participación, de veedurías, que ya están formados en estos temas, a trabajar con jóvenes principalmente, pero era abierto a cualquier perfil interesado, bueno, bajo ciertos perfiles mínimos, pero muchos estudiantes vinieron de muchas también zonas del país, se pudo financiar la presencia de algunos profesionales o estudiantes de distintas partes del país y se construyeron propuestas que están siendo base de otras actividades para aplicativos y temas que la Contraloría viene haciendo. Entonces, dicho ello, ya me queda mucho menos tiempo. Ahí sí le pido al equipo de la Secretaría que me avise si nos faltan 15 minutos más o menos. En nuestro país,
y para hacerla corta, como ya se ha dicho, empezamos el 2011. El 2012 tuvimos ya el primer plan de los primeros. El 2013 se incorporó gobierno abierto desde la política nacional. Se tuvo un segundo plan de acción el 2015, ¿no? El 2016, el gobierno regional de La Libertad fue el primero que se sumó a la alianza del gobierno abierto desde gobiernos subnacionales y se mantuvo por 2 periodos. Bueno, ahora ya no está, no sigue sumando porque si no sigues proponiendo y actualizando los planes y proponiendo nuevos planes, bueno, no suceden las cosas, ¿no? Ya para el 2017, porque los planes de acción son como bianuales y hay un conjunto de compromisos, el 2017 ya tenemos el tercer plan de acción, ¿no? Y luego también se acompaña un otro conjunto. El 2017 fue fundamental también, y es importante recalcarlo, con la creación de la Autoridad de Transparencia y el Tribunal de Transparencia. Hicimos mucho, mucho como país y todavía es una base que podemos y necesitamos asegurar, y el trabajo que hace es muy importante. Hay muy buenas lecciones, muy buenas prácticas, documentos que han ido saliendo que nos ayudan a también, como ciudadanos y como organizaciones públicas, a saber más sobre el tema en casos específicos. Ya hay un trabajo muy bueno que ha hecho la autoridad y el tribunal también, y ahí siempre, y forman parte de justamente el foro multiactor, junto con la Secretaría de Integridad Pública, con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, con representantes de la academia, que en este caso es, bueno, está la Universidad del Pacífico y se han sumado 2 organizaciones más. Así que hay un equipo atrás que acompaña y necesitamos seguir fortaleciendo ese equipo nuclear desde la Secretaría y PCM para asegurar que esto se lleve a todo el país. Y bueno, aparece todo el tema de datos abiertos, que es un temón, yo no lo puedo tocar por un tema de tiempos, pero es más que recomendable, es una forma además de ampliar la transparencia a la gestión de datos, y ya la gestión pública hace buena cantidad de años solicita, pide, valida la necesidad de trabajar basados en evidencia, en datos, en información. Y los datos abiertos además llegan a toda la ciudadanía, a diversos periodistas de datos, empresas, instituciones de investigación y demás, y pueden en función de ello construir, proponer nuevos espacios. Algunos de ellos los usamos sin saber que surgieron desde datos abiertos. El 2019 llega nuestro cuarto plan de acción y ese que hemos separado es el vigente, el quinto plan de acción 2023-2024. Así que el esfuerzo está grande, hay buenos casos, hemos avanzado, sin embargo, el gran reto, y volviendo a la Política Nacional de Modernización al 2030, se plantea que este gobierno abierto debe llegar a cada institución pública. Entonces tenemos que construir esas herramientas y es parte también del reto. Es importante decir que en el país, por lo menos, sí se validó que se dio un bottom-up, ¿no? Desde el nivel más cercano al ciudadano, que serían las municipalidades, gobiernos regionales y luego las instancias de gobierno nacional. Así fue surgiendo mucho de, sobre todo, datos abiertos, ¿no? Y fueron la Municipalidad Metropolitana de Lima, Miraflores, San Isidro y otras más en el territorio, el gobierno de La Libertad, el gobierno de Lambayeque, Piura, quienes también sumaron plataformas de datos abiertos, y luego recién hacia el 17 se valida y se construye y se prueba la estrategia de datos abiertos y se fortalece el portal nacional al 2021, y ese es, creo, otro reto grande que necesitamos asegurar porque en este trabajo colaborativo necesitamos que todos, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, la Autoridad de Transparencia y otros actores fortalezcan este espacio de apertura que son los datos abiertos también. Y bueno, puedo decir también, y disculpen si he ido bastante rápido, por ahí que luego nos nivelamos con las preguntas y demás, ha habido un esfuerzo, diría yo, pionero a nivel del gobierno abierto, no solo del Perú, obviamente en el Perú es lo primero, en la región, en Latinoamérica, es el primer caso pensado y diseñado e implementado
bajo los espacios del gobierno abierto, la innovación y la gestión del conocimiento. Y es una práctica que puede ser luego transferida y soportada en cualquier espacio, sobre todo transversal. El concepto sobre el que se trabajó ello es el de la comunidad de práctica. Y comunidad de práctica desde un enfoque de personas profesionales, por ejemplo, en este caso, que tienen un objetivo común, que tienen un deseo de compartir experiencias y una necesidad seguramente de conocer más experiencias, de fortalecer sus conocimientos, de adquirir y trabajar sobre mejores prácticas en una temática o disciplina específica, donde colaboren y aprenden unos de otros de cara, digamos, presencial, virtual o híbrida, ¿no? Y el tema en sencillo es, en este caso, además, lo que nos movió es, si el gobierno abierto tiene que llegar a todas las instituciones públicas del país de una u otra manera, necesitamos saber quiénes hoy estaban haciendo gobierno abierto o alguno de sus principios y asegurar, diríamos, que todos los que estén en ese día a día tengan cada vez más herramientas y también tengan espacios para compartir lo bueno que hayan hecho y construir con otros propuestas de política, herramientas, iniciativas que además es uno muchos. Lo construyen, si se aprueba, si se valida, puede mejorarles a todos, ¿no? Bajo esa premisa de tenemos intereses comunes, necesitamos también fortalecer nuestros conocimientos, necesitamos saber cómo hacer mejor estos temas. Lanzamos esta comunidad de práctica que tuvimos la oportunidad de construir desde, obviamente, la PCM, desde la Secretaría de Gestión Pública, con el equipo de gobierno abierto, y que luego fue como creciendo, ¿no? Los conceptos de comunidades de práctica son conceptos mundiales. El tema de gestión del conocimiento, que también lo tiene la Política Nacional de Modernización al 2030, como lo tenía la del 2021, nos permiten validar esta necesidad de fortalecer prácticas, experiencias, construir espacios conjuntos, colaborativos. Y entonces lo que se hizo en un primer momento fue reflexionar cuál podría ser el modelo de gestión y de gobernanza de los mismos. Teníamos ya un grupo de núcleo que era básicamente el equipo de la Secretaría de Gestión Pública, un moderador también desde ese equipo y en mi caso me tocó acompañarles desde el diseño de todo esto y luego una suerte de facilitación en los webinars, en las discusiones, en los grupos de trabajo y todo ello. Luego, como en todo espacio, y ustedes lo pueden reconocer en cualquier espacio que tengan en sus chats si quieren, hay equipos o personas también más activas y otras menos activas, más en la búsqueda de proponer, de movilizar, y otras que están más recibiendo y tomando quizá alguna decisión o acompañando las decisiones, ¿no? Entonces ahí vemos dos grandes grupos, esos que están muy involucrados, que quieren, que tienen experiencias, que buscan también compartir porque sienten esa necesidad de validar y hacer también una suerte de transferencia para que más hagan mejores cosas quizá, y otros que están interesados pero que mirarían quizá cómo van funcionando las cosas, como en innovación serían los early adapters, ¿no? Los primeros que impulsan el círculo interior, los que están ahí movilizando, haciendo, y luego ya los que están esperando, funcionó, ya estamos sobre el 15% de los que se están sumando, estamos ya haciendo, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces ahí tenemos a ese círculo motivado, comprometido, y ese círculo exterior interesado que puede entrar y salir en función de los temas. Pero todo eso lo fuimos modelando, construyendo con los diferentes profesionales que se fueron sumando. Fuimos primero también identificando quiénes son, dónde están, qué hacen. Parte de ello fue por lo cual se hizo la Semana de Gobierno Abierto el año pasado, buscando que lleguen la mayoría, y se tuvieron dos momentos, el momento público para todos y momento más restringido a los miembros de esta comunidad de práctica para que los especialistas, Mila, Álvaro, Esther Kaufman, puedan transferir un poco sus prácticas, sus miradas y construir con los equipos algunas propuestas. Entonces, esto fue obviamente modelado,
se tuvo la identificación de los puntos focales, se hizo un primer autodiagnóstico para entender más o menos cómo iba y aunque no fue un proceso todavía en crecimiento, se vio esta posibilidad de trabajar con tan diversas entidades. Tuvimos un primer momento presencial, se fueron construyendo en este caso perspectivas, iniciativas, temores y demás, y luego fueron haciéndose otros eventos virtuales, donde además trajimos a diversos especialistas para construir ello. Algunos eran eventos de trabajo, otros eventos de difusión. Este taller, por ejemplo, era de co-creación, donde otros actores, más los que ya se iban sumando, comenzaron a proponer, usando enfoques de enfoques ágiles, ¿no? Enfoques de service design, de user experience, propuestas que fueron alimentando el qué es esta comunidad, ¿no? Tuvimos especialistas, tuvimos a la OGP también, tuvimos a CEPAL también, ahí está Alejandra Nasser nos expuso también. Hemos traído, creo que al final fueron 4 talleres, 4 webinars, 3 días de conferencias sobre el tema de la Semana de Gobierno Abierto del año pasado, 3 talleres internacionales de trabajo solo con la COP, que es la sigla, la hemos puesto en función de lo que más se va a entender en el exterior, Community of Practice, comunidad de práctica de gobierno abierto, para que luego sea fácil de identificar y promover. Entre instituciones han participado más de 56 instituciones públicas en los talleres presenciales y virtuales, más de 140 personas diferentes, porque obviamente ha habido muchas que han ido a todos y hasta hicimos en el cierre hacia, por lo menos en un primer cierre que se hizo el año pasado, hacia septiembre, octubre, digo cierre porque habíamos logrado una gran etapa, la de diseño y el inicio y la implementación con grupos de trabajo que en algunos casos ya han hecho propuestas para ser elevadas a discusión a instancias públicas que correspondían. Hicimos hasta una premiación de los caseritos, ¿no? Lo que llegaban siempre y proponían y trabajaban, pero ya hay un equipo de instituciones trabajando en ello y sí hay un reto de justamente de mantenerlo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hay otro tema muy interesante. Tenemos que cerrar el 5º plan de acción, cierra este 24, y tenemos que asegurar, se hizo un esfuerzo para poner actividades de mayor transparencia y participación en los grandes compromisos, y este año, de hecho, deberíamos tener interesantes propuestas ya implementadas o en una primera etapa de implementación, y eso es importante, pero también es importante no perder el ciclo. Ya el 6º plan debería empezar el 2025, 2026. Entonces, ahí hay un esfuerzo que no es solo de la Secretaría, debería ser de todos los actores interesados en que ello funcione, ¿no? Y también el otro, y eso es algo muy personal desde mi punto de vista, el gran reto es llevar gobierno abierto a niveles de gobiernos regionales y locales, ¿no? Argentina lo que hizo, por ejemplo, ya no es solo planes, lo que hizo fue construir proyectos de implementación de gobierno abierto bajo principios claros y financiar algunos de ellos de forma tal que en la municipalidad, en el gobierno regional, en nuestro caso, porque en ellos serían comunas, se pudiese visibilizar espacios de mayor participación, de mayor transparencia, de mayor construcción colaborativa, de supervisión en el día a día, no solo en el espacio de política. ¿Por qué no decirlo? Es súper importante y estoy seguro que la Secretaría trabaja en ello, en asegurar la institucionalidad y el equipo a nivel de la PCM, porque hay tanto por hacer, ¿no? Y tanto por vincular. No he mencionado, o no lo he explicado, pero tenemos la Carta Iberoamericana de Innovación Pública el 2020, ¿no? Y allí aparece gobierno abierto, gestión del conocimiento, prospectiva, ciudadanía, tecnologías, todas articuladas, ¿no? Entonces, hay un buen espacio para asegurar quizá justamente gestión del conocimiento, innovación, gobierno abierto, visto ya como un espacio de propuesta articulada.
Y esto como dándole el sentido a esta comunidad que ha nacido y un poco en tono de broma es si la comunidad de práctica de gobierno abierto es el camino, ¿cuál es el problema? Y en la realidad sabemos que hay muchos problemas. Y justamente porque hay muchos, la comunidad y un grupo organizado, pensando, proponiendo, asegurando, es un camino que en vez de, digamos, que deberíamos evaluar porque nos da muchos espacios de trabajo a la vez, que nos da muchas personas interesadas y capacitadas y fortalecidas además por sí mismas, ¿no? Haciendo más de gobierno abierto, que es el tema que nos interesa. Aquí hay mucha gobernanza colaborativa, también entendiendo que no son solo las entidades, somos muchos, que podemos y hacemos todo lo necesario para que estos temas fluyan en resultados claros, en iniciativas claras. Y bueno, obviamente tenía que volver a meter a la comunidad porque me siento parte implicada y porque me gusta verla como una herramienta que va a sumar a la gestión pública en general, no solo en este caso gobierno abierto, sino en general a otros temas. Entonces necesitamos que este año y el próximo se valide y se asegure ese modelo de gobernanza. Necesitamos que esos primeros equipos sientan que su trabajo y su tiempo valió la pena y que los equipos acompañen el proceso de cambio y que se valide por qué eso que ellos pensaban en torno a integridad, en torno a participación, en torno a transparencia, culmine, no digo todo, pero por lo menos sea considerados en nuevas propuestas. Necesitamos mucha difusión, mucha comunicación y llevar y trabajar. Un reto era, y hay comunidades de práctica en muchos países, por ejemplo, un espacio virtual donde los colegas que forman parte de la comunidad se puedan reunir, puedan revisar las buenas prácticas, puedan también trabajar, tener documentos parciales de avances, etcétera, que lo hagan suyo, ¿no? Y ese núcleo de la comunidad que tenga la disposición de acompañar el tiempo para participar, para llevar, y deberíamos quizá llamar a esto la comunidad práctica de Estado abierto si logramos que el Congreso y el Poder Judicial, que ya está presente, se sumen ya con equipos concretos y propuestas para ayudar a que ello sea ya visto de una manera total y absolutamente de las distintas instituciones públicas de nuestro país, ¿no? Y las experiencias. Será muy útil también trabajar buenas prácticas sobre estas materias para demostrar que esto no es solo una propuesta un poco abstracta, ¿no? En la práctica se lleva en casos como los que hemos mencionado rápidamente arriba, y hay muchísimos casos. Yo recomiendo mucho el portal de la OGP, de la Alianza del Gobierno Abierto, donde encontrarán muchísima información, documentos, investigaciones, casuística, que nos da claramente luces de que ello tiene que avanzar también en nuestro país. Listo, disculpen que haya corrido, igual creo que nos da unos minutitos para compartir luego algunas aproximaciones. Con ello termino esta parte de la exposición y encantado de seguir trabajando a nivel de preguntas y conversar un poco sobre estos temas. Gracias.